¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Estamos en la segunda parte de Domingo Domingo en este 18 de enero del año 2026. Y en esta segunda parte conversamos con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista de Chile. Bueno, en esta ocasión quiero decirles que extraordinariamente este espacio ha sido grabado con anterioridad por razones de fuerza mayor y de conectividad. Pero no quisimos dejar de tener la conversación con la máxima autoridad del Partido Comunista en el contexto de la actual coyuntura que tenemos en el país. Y por supuesto le agradecemos a Lautaro la gentileza de que se pudo grabar con él antes de que se pudiera, que se emita el programa. Así que le agradecemos. Bueno, vamos al grano para que podamos avanzar rápido. Eh, Lautaro, bueno, la primera pregunta de esta tarde tiene que tener relación con obligatoria con lo que fue la jornada de fiesta de los abrazos 2026 que volvió a realizarse luego de un año de receso y luego de muchas preguntas si se hacía o no se hacía. Esta fiesta es una de las fiestas políticas y culturales más importantes de nuestra América Latina, así que por lo tanto ha sido importante su vuelta. Esta vez se realizó en el Estadio Recoleta. ¿Cómo se evalúa la fiesta de los abrazos, Lautaro Carmona? Bueno, muy buenos días, Julio, buenos días, Patricio, y a todos quienes en forma diferida nos están escuchando. Ya tendremos tiempo para conversar en la próxima vez, digamos, las razones de mi ausencia más presencial. Pero siempre muy preocupado y agradeciendo mucho la gentileza de la radio de crear la condición de poder, digamos, tener participación este domingo también. Yo creo que la fiesta de los abrazos cumplió todos los objetivos que tienen desde su origen. Quiero recordar que en el origen está, si no me equivoco, el año 87, ya un copamiento del Parque O'Higgins en la zona poniente a lo que era la laguna del parque, que terminó, digamos, con un dispositivo represivo muy violento, y más violento todavía porque a esta fiesta que juntaba los abrazos de Año Nuevo con los abrazos del nuevo aniversario del partido cuando lo celebraban un 2 de enero. Iban muchos adultos mayores, pero también muchos niños, que estaban todos jugando, organizados y vivieron esa irrupción. Después tuvimos ya una expresión más sólida en lo que fue el Estadio Madranista y en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y digamos eso dejó bastante buenas experiencias. Y ya en enero del 89, recuerdo como ahora que en marzo, miento, en enero del 89, la fiesta se trasladó de nuevo a un espacio público y en el 90, en enero del 90, a 2 meses que el dictador dejara el cargo de jefe del país, se realizó la versión de la fiesta de los abrazos con la presencia y la irrupción de Gladys, que estaba encabezando la dirección clandestina del partido, y sin hacer ningún trámite desde el punto de vista de legalidad, en los hechos recuperó su legalidad. Esa fue una gran fiesta en el Estadio Santa Laura. Y después seguimos en el Parque Forestal hasta llegar al Parque O'Higgins en una sucesión de fiestas. En esta ocasión hubieron varias razones desde el punto de vista técnico que hicieron que la opción de dónde hacer la fiesta fuera en otro lugar, y este fue el estadio La Recoleta de la comuna de Recoleta. Reunió todas las condiciones. Lo que pasa es que hubiera sido la fiesta en el estadio Recoleta, hubiera sido la fiesta en el PAC, hubiera sido la fiesta en el Parque O'Higgins. Tuvimos los 2 días de más alto grado de calor en nuestra región metropolitana, digamos, 37 grados más o menos. Entonces era de verdad estoico estar todo el día conviviendo. Claro, siempre hay compañeras, compañeros a los cuales saludar, siempre hay mil cosas que entretenerse, pero eso nos descartaba, digamos, que el calor era el que era.
yo creo que el artículo que más se vendió en la fiesta en esta ocasión fue un artículo muy simple, pero muy eficaz, el abanico, porque permitía que cada uno, desde su propia motoricidad, se diera viento para refrescarse con una pequeña brisa que fabrica el abanico. Bueno, ese fue un artículo muy vendido, se agotó, porque esa era la convivencia. Pero bueno, yendo a la fiesta misma, eh, tuvimos una presencia internacional muy significativa. Desde el punto de vista de representaciones políticas, estuvo, como casi siempre lo hace, el Partido Comunista de Argentina, pero esta vez estuvo el secretario general, que es la máxima autoridad en el caso del Uruguay, del Partido Comunista Uruguayo, miembro de la directiva del Frente Amplio del Uruguay. Él es un senador y dirigente sindical. Fue precandidato presidencial por el Partido Comunista en las internas del Frente Amplio. Es una gran figura y asumió hace muy poco la tarea de ser la primera autoridad del Partido Comunista del Uruguay. Estuvo una buena representación del Partido Comunista de Brasil, que incluía además un equipo que está haciendo un registro de las distintas versiones que tienen las fiestas que están vinculadas al mundo de la izquierda o al mundo de los comunistas, así como particularmente las que se desarrollan en distintos puntos de Europa, digamos, y ya sean en Francia, en Italia, en España, en Portugal, que son las más conocidas. Estuvo una representación de Puerto Rico, también estuvo presente, y estuvo otra delegación que, si no me equivoco, tenía que ver con Ecuador. No, miento, una delegación grande de tres dirigentes del Partido Comunista del Perú. Y eso permitió desarrollar un muy importante foro internacional, con las miradas en un momento en que esta fiesta la marcaba las banderas de la paz y de las soluciones políticas a los conflictos, dada la intervención de Trump, de Estados Unidos, del imperio norteamericano en territorio de Venezuela, la captura, digamos, el secuestro de Nicolás Maduro, el jefe de Estado venezolano, y de su señora, y eso estaba puesto en el tapete desde los primeros días de enero. Y entonces marcaba mucho la fiesta de los abrazos. Hubo una importante delegación también de los compañeros de Cuba y tuvimos aportes significativos en los paneles con la presencia de Mario Amorós, un gran escritor, periodista, de origen y de nacionalidad española, muy amigo de nuestro partido y de nuestra izquierda, que estuvo presente volviendo a lanzar el libro de Gladys, eh, en el contexto de la Feria de las Letras, dentro de lo que es la fiesta de los abrazos. Y estuvo también un panel de las comunicaciones que marcó mucho, particularmente Pablo Iglesias, un importante dirigente del Partido Podemos en España, que ocupó incluso cargos de Estado y que hoy día está concentrado y dedicado esencialmente al trabajo de las comunicaciones, del periodismo, haciendo una experiencia significativa, digamos, que la comentó, la compartió con toda la gente que estuvo en ese panel, eh, en que también participó el director del periódico El Ciudadano, además de Negre y Andrés Lago, de parte del Partido Comunista de Chile. Es decir, fue una fiesta que tuvo la promoción de lo que eran los lanzamientos de libros, que fueron varios, incluyendo un libro de Guillermo Teller, que compartió el intercambio de ideas a través de foros de carácter político, tanto en el plano internacional como en el plano nacional, en que tuvimos un foro con la participación del secretario general del PPD y del secretario general del Frente Amplio. También, digamos, el foro internacional y el foro de las comunicaciones fue muy potente. El calor, insisto, había que tener buena voluntad para sobrellevarlo,
yo diría, hemos recuperado bien la fiesta de los abrazos. Habíamos tenido un año sin realizarla porque estuvimos de congreso. El congreso del partido terminó en enero. Era imposible que una nueva dirección que asumiera en 2 días fabricara una fiesta de los abrazos. Pero bueno, ya la tenemos y teníamos mucho que conversar porque están todas las evaluaciones de la jornada político-electoral del año 25, tanto en el plano presidencial como parlamentario, y también, digamos, la posición, la propuesta, el llamamiento nuestro como izquierda a propósito de los peligros de la paz a nivel de nuestro continente con la intervención violenta y brutal de parte de Estados Unidos en territorios de nuestros países hermanos. De domingo a domingo, 18 de enero del año 2026, una versión grabada en la segunda parte de este programa, conversando con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Patricio Palma. Bueno, creo que Lautaro hace una muy clara síntesis de lo que fue esta fiesta, a la que yo también concurrí, por cierto, como una buena parte de los militantes de la capital, de la región metropolitana, pero también muchos amigos que vienen de regiones. Y la verdad es que da gusto caminar eh, por dentro del Estadio Recoleta y darse abrazos con los compañeros que uno va encontrando y preguntándoles qué están haciendo. En fin, es una fiesta muy importante, yo creo, por la significación afectiva que tiene para el partido. Ahora, además de esto, por cierto, y de las expresiones culturales que señalaba Lautaro, quiero detenerme un poco en lo que fue el discurso inaugural de Lautaro en esta fiesta de los abrazos, que efectivamente se hizo en medio de una fiesta de abanicos multicolores que manejaba gran parte de la asistencia, pero en la que creo que Lautaro es una exposición maciza de las tareas de los militantes del partido. Es decir, una fiesta en que, aparte de celebrar y conmemorar un encuentro, se definieron las tareas que resultan de una serie de eventos que ha hecho el partido en las últimas semanas. Y esos eventos provocan reflexiones y una síntesis de estas creo que estuvieron muy claramente en esta exposición de Lautaro. ¿Cuáles fueron las tareas principales que le planteaste a los militantes, a las células, a la estructura del partido, Lautaro? A ver, tú tienes razón. Nosotros venimos en forma sucesiva colegiando como dirección nacional el proceso político que se está viviendo. Y entonces uno de los momentos obviamente más alto, más referenciado en la política nacional fue la batalla político-electoral parlamentaria y presidencial. Conocemos los resultados y hicimos una primera evaluación inmediatamente después de la batalla del 14 de diciembre de segunda vuelta presidencial. Y en esa primera evaluación eh, manifestamos todas nuestras valoraciones, el papel que jugó la candidata de la coalición, la compañera Janet Jara, primera vez una militante comunista, era candidata a una coalición que también por primera vez reunía en términos formales al Partido Demócrata Cristiano hasta el Partido Comunista, en una coalición de 9 partidos con presencia parlamentaria y con identidad y con legalidad política. Eso es un hecho no menor. No era fácil, no estaba escrito. Lo más lógico era que la candidatura presidencial de una coalición tan amplia recayera en figuras de otras militancias. Se vivió este proceso, dimos nota allí, primero enfrentando un mecanismo que fue sabio para resolver el tema y que fue usar el mecanismo de la elección primaria entre todos quienes íbamos a constituir una coalición. Y en esa elección primaria, que tuvo candidaturas del Frente Amplio, del PPD y también, digamos, del FREP,
participó, digamos, cerca de 2 millones de personas y el resultado fue desequilibrantemente, en forma muy abrumadora, a favor de la candidatura que presentaba el Partido Comunista, me refiero a la compañera Janet Hart. Logramos, digamos, si no me equivoco, sobre el 60% respecto de otros números menores con quienes se compitió. Hay un hecho que nosotros en su momento tuvimos una reivindicación de valoración positiva del papel que jugó el partido en lo que es el curso de la primaria. Las primarias ponen muy a prueba las capacidades que tienen los partidos desde el punto de vista organizativo para estar presentes en todo Chile. Y se puso a prueba, el partido tuvo expresión en todo el territorio y logró el resultado que logró, también vinculando no solo la participación, sino también los contenidos que poníamos en esta primaria en debate respecto a contenidos que otros planteaban. Ganamos la primaria y fuimos a la lucha por la primera vuelta. Ahí se ajustaron los equipos y los programas, porque no es lo mismo levantar una candidatura del Partido Comunista, en ese caso fue, para ser muy honesto, con el respaldo solo de Acción Humanista, eh, respecto a luego una candidatura de 9 partidos. Entonces los contenidos, los acentos, el mínimo común se modifica, porque hay otros que están también participando y uno tiene que eso reconocerlo y darle salida. Y ahí se vio una gran batalla de primera vuelta. Eh, Ganamos la primera vuelta, ganó nuestra candidata en primera vuelta. Nosotros queríamos que el score fuera mucho más amplio para que, si bien es cierto, no conquistamos en primera vuelta el 50+1, hubiera una diferencia que fuera más desequilibrante. La verdad es que no se logró. Dentro de la gente que respaldó las candidaturas parlamentarias de los partidos que apoyaban la candidatura común de presidenta, hubo sectores que hicieron un voto cruzado. Y entonces no toda la votación que tuvieron las candidaturas parlamentarias la recabamos. Y entonces se provocó ese diferencial que de verdad, digamos, dejaba la situación en una expectativa distinta para llegar a la segunda vuelta y ese resultado, bueno, fue el que todos conocemos, lo hemos reconocido desde el primer día en términos públicos, fue una dura derrota, fue un duro revés desde el punto de vista político-electoral, tomamos nota de eso y asumimos nuestras responsabilidades todos. Ya ahí, entonces, cuando hicimos la evaluación, dijimos, esto merece una evaluación muy circunstanciada, con un tremendo sentido crítico y autocrítico. El primer partido que hizo evaluación fue el Partido Comunista. El primero que manifestó la necesidad de un análisis crítico y autocrítico fue el Partido Comunista. Y esto lo decíamos no por ganar puntos respecto de las reflexiones de otros, sino porque una batalla tan intensa que no siempre vivimos, no estudiarla, no sacar las enseñanzas, las conclusiones, en todos los planos que esto deja, es realmente un derroche, es un error, digamos, de no saber usar la vida para sacar conclusiones y precisar política. Y entonces el Partido Comunista, nosotros por lo menos como Partido Comunista, desde ese pleno, con esa conclusión, abrimos un debate en todas las estructuras del partido, desde la dirección nacional hasta la base. Y en ese proceso estamos. El partido que está discutiendo desde la dirección nacional hasta la base, incluyendo regionales y comunales, las enseñanzas que deja esta batalla político-electoral, que tuvo un buen resultado en la batalla parlamentaria para los efectos del PC. Un buen resultado incrementa su bancada senatorial con una primera mayoría nacional en senadores y logra mantener su bancada parlamentaria casi intacta, a pesar, digamos, no es exactamente los 12 que deberíamos tener, pero no olviden que nosotros levantamos la candidatura de Daniel Jadwe,
y lo bajaron por la vía administrativa, digamos. O sea, si Daniel hubiera sido candidato, hubiéramos logrado retener los 12 parlamentarios y parlamentarias que teníamos desde el tiempo anterior, siendo que el sector tiene una baja, que es una baja mayor que un solo parlamentario, que es lo que redujimos nosotros la representación. Ahí hicieron batallas muy épicas porque las composiciones de lista, como esto era construir una lista de unidad, no siempre permite que uno tenga ingeniería solo a favor de uno, tiene que convenirla con otros, y entonces nos dejaron en condiciones de, por ejemplo, en el Distrito 9, competir con una sola candidatura, la de Boris Barrera, respecto a tres dobles candidaturas del PPD, el PS y el Frente Amplio. Y Boris fue capaz de, con una gran votación, reelegirse, cuando parecía que estaba escrito que nos quedábamos afuera. Lo mismo el doblaje en el Distrito 8, que es el acierto de haber integrado a Gustavo Gatica en nuestra plantilla, que permitió la electividad también de Marcos Barraza, o la mantención de los 12 parlamentarias en el caso de Coquimbo, que también me parecía difícil. Y bueno, lo mismo pasó en el caso de la región de Valparaíso, en que el partido compitió con una sola candidatura en los dos distritos que hay, el 6 y el 7, contra dobles candidaturas, tanto el Frente Amplio como el PS, y logró imponer y elegir y reelegir sus parlamentarios. O sea, hay mucho que sacar, pero ¿cuál es la conclusión también? Tenemos una tremenda presencia, fíjate que tenemos desde la región de Coquimbo, la de Valparaíso y la metropolitana. Si uno suma, ahí hay lejos, lejos sobre el 60% del electorado. Tenemos una presencia en todos los distritos, a excepción del Barrio Alto, porque en eso, por el acuerdo unitario, no llevamos candidatos. Pero en todos los distritos, en el 5, el 6, el 7, el 8, en fin, hasta llegar al 14, pero no tenemos presencia de Coquimbo al norte ni de la metropolitana al sur. Y eso tenemos que verlo. Teníamos una presencia en Iquique y en Concepción, la perdimos. Entonces tenemos que analizar por qué en algunos lugares somos capaces de lograr tanta votación y ese impacto y en otros no. ¿Qué es lo que falla ahí? ¿Es el trabajo de los parlamentarios? ¿Es el problema del estado del partido? ¿Es la ecuación de la unidad? Tenemos que, sin tener un prejuicio, llegar a una conclusión porque no vamos a aprender de eso. Tenemos que hacer un aprendizaje. Eso fue un tema que está abierto, el partido lo está analizando, va a sacar conclusiones, va a hacer propuestas. Y bueno, viene ahora un tema cualitativo. El aporte de esta representación, tres senadoras y senador a nivel de la Cámara Alta, como bancada, tenemos que ver si vamos a trabajar junto con otros. Estoy pensando en Fabiola Campillá y hubo otros senadores que podrían tener una cercanía, y 11 diputadas, diputados a nivel de la Cámara, en el marco de una composición de ambas cámaras que no es favorable. Nosotros bajamos el número total a nivel de parlamentarios, y hay ahí una clave, que son los 14 diputados que eligió el Partido de la Gente. Entonces, el trabajo de construir alianzas, de construir acuerdos, porque esto determina no solo la mesa de la Cámara y del Senado, sino también determina la conducción de las comisiones, etcétera, es parte del ejercicio político en que estamos obligados a elevar, digamos, la puntería, a hacer, digamos, más eficaz el aprendizaje de esta batalla. Ahí hay ya una tarea: cómo construir para los parlamentarios una forma de lograr que la composición y la conducción del Congreso no quede solo en manos de la derecha que tiene el gobierno, sino hay ahí algo que implique un protagonismo y una participación mayor. Y en el caso del trabajo interno o del estado del partido, deja blanco sobre negro, como a algunos les gusta decir, el estudio de por qué en regiones que tuvimos marca no reelegimos, y por qué en otros, como el caso de Atacama,
en esta ocasión tampoco elegimos. Nosotros teníamos por plan aumentar en 2 parlamentarios a lo menos, o sea, llegar de 12 a 14. Se hubiera dado si es que Jadwe es electo, pero tendríamos que haber reelegido Iquique y Concepción. Entonces, ahí está abierto, nadie va a cerrar, digamos, ni va a tapar el sol con un dedo de cuestiones que hay que hacer el aprendizaje. Y en el caso presidencial, creo que todos coincidimos, el partido lo dijo. Nosotros hicimos evaluación 4 días después de que terminó la elección de segunda vuelta. Eh, Nosotros vamos a tener frente al futuro gobierno una expectativa, una posición que, qué duda cabe que somos oposición. O sea, sería una cosa impresentable decir, no, somos parte del gobierno. No, somos oposición. Pero no somos una oposición ciega a todo evento, no importa qué ocurra. No, seremos muy críticos en denunciar todas las políticas que se distancien de los compromisos que hizo Kast cuando fue candidato o que afecten directamente derechos conquistados por las y los trabajadores o el pueblo, pero seremos a su vez también muy propositivos, muy constructivos en aquella legislación que beneficie, que le dé continuidad a ciertas políticas públicas y que beneficie los intereses, ¿sí? Del movimiento popular. Por tanto, aquí la marca la va a dar el gobierno que entre. Él sabrá, digamos, qué ritmo va a tomar. Nosotros vamos a estar muy atentos y lo haremos, digamos, con argumentos para demostrar que eso es negativo, que no beneficia, que afecta el crecimiento de derechos o que derechamente retrocede en algunos aspectos de la política. Vamos a ver, no queremos, está por ver, digamos, el 11 de marzo, cuáles serán los planteamientos que haga el presidente electo en ese plan. Y por otra parte, a propósito de tarea, está el gran desafío de la unidad. Yo sé que la unidad a ratos, por ciertos temas, se pone como en tela de juicio y se cae y se derrumba todo. La verdad es que yo soy de quienes creen que la unidad es una necesidad, no es opcional. Supera mi gusto. No es por gusto o por simpatía, es porque necesitamos resolver la correlación de fuerzas que permita defender y avanzar en políticas progresistas, democráticas, de beneficios de a quienes nos debemos, que es el pueblo de Chile. Y entonces tendremos que saber dejar y aislar las diferencias y darle mucha potencia al mínimo común, que es lo que compartimos. La unidad no es que en todas las cosas de la vida todos vamos a ser exactamente iguales, sino no seríamos tiendas distintas. Cada uno tiene una identidad y un origen político diferente. La diversidad, entonces, mirado así, no es un error ni un freno. La diversidad es una cualidad y hay que saber relacionarse con ella. Por eso que en muchos debates que algunos instalan un poquito eh, despectivos o desacreditando, nosotros no vamos a entrar porque eso no conduce a nada. Al final, lo que nos van a medir como el pueblo, como referentes políticos, va a ser qué posición tomó cada uno, pensando no solo en el interés del partido, que hay que pensar, por cierto, sino pensando primero en el interés del pueblo de Chile. Comenzamos en de domingo a domingo, 18 de enero del año 2026, con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista de Chile. Bueno, a propósito de esto mismo, Lautaro, y producto de el fallo o veredicto, más bien, hay una discusión ahí, no es fallo, dicen es veredicto, de un tribunal respecto al caso de Gustavo Gatica, a la situación que le tocó a vivir a Gustavo Gatica y que lo deja sin su visión por disparos de perdigones. Se constata en el juicio que el culpable efectivamente es el oficial de carabineros acusado. Sin embargo, el tribunal dice que no se aplica por razones de servicio, por razones de las posibilidades, de las potestades que tiene carabineros para usar armas de fuego. Eh, bueno, esto creó varias situaciones. Una de ellas es el recordarse de que hace poco, tiempo atrás, se promulgó la ley Naín Retamal que protege a carabineros de manera
importante. Y esto habría traído consigo, por supuesto, el fallo de este tribunal. Eh, Dada acusaciones, dadas declaraciones, dadas, etcétera, el Partido Socialista decide congelar la unidad, eh, la alianza, por decirlo de alguna manera. Esto que tú acabas de estar de contarnos, Taro, ¿dice relación con esta preocupación que tiene el Partido Comunista de que esto tiene que superarse? A ver, aquí hay como dos o tres cosas que están superpuestas unas Sí, con otras. Voy a ir, digamos, al tema que lo último que tú planteabas, que es el tema del efecto en el proceso unitario que tiene el fallo o veredicto que hace un tribunal. O sea, el tribunal hace un veredicto y yo creo que pensó las reacciones de los familiares de Gustavo, de la contraparte, y nunca pensó, digamos, de que esto iba a afectar una coalición política, ¿sí? Y que es la que está, en la que estamos involucrados y somos incumbentes. Eh, Hubo ahí un sentimiento, yo no voy a valorarlo, lo voy a hacer con respeto, de que las opiniones políticas, yo diría que a nivel principalmente de las expresiones que entregaron las y los parlamentarios, porque quiero decirles que el Partido Comunista tuvo de las primeras horas una declaración pública donde manifiesta su posición de solidaridad con Gustavo Gatica, manifiesta su posición de desencanto y crítica a la presentación del debate que hubo ese día y al veredicto que entregan, pues el veredicto es un poquito fuerte. O sea, después de tanto tiempo en que había que discernir quién era el responsable de la ceguera de Gustavo Gatica, porque estamos hablando, y por extensión de todos los demás que perdieron la vista, pero en el caso del juicio, Gustavo Gatica. No había responsable, había que investigar, había que precisar. Se llega, digamos, y se involucra a este señor Crespo, y bueno, se suponía que él asumía que no era responsable. El juicio deja absolutamente despejado que sí es responsable. Es decir, el crimen, por consiguiente, que sufre como delito Gustavo Gatica y que pierde la vista, tiene un responsable con nombre y con apellido. Y todo Chile y todo el mundo sabe que el responsable de eso fue un oficial de carabineros que disparó a la vista, siendo que esos armamentos estaban hechos para persuadir y por tanto su dirección no podía ser, digamos, sobre la mitad del cuerpo hacia arriba. Y lo hace y queda establecido, perfecto, él es el responsable, conclusión o veredicto queda sobreseído. O sea, a ojos vistas de todos nosotros, dice, hubo un crimen, porque Gustavo no tiene vista, no ve, perdió la vista, hubo un responsable después de muchas investigaciones, pero este señor responsable queda impune. Ese es el tema en cuestión que hace. Yo creo que hay una coincidencia de todos los partidos, yo no sé, incluso estoy pensando en la derecha, algunos, que no pueden legalizar y normalizar eso. O sea, ¿cómo va a ser normal decir que no hay responsable siendo que hay responsable? O sea, es una contradicción absoluta. Bueno, esto es donde se protegen o se alega, algunos dicen que no necesariamente, en la nueva legislación y en esta llamada ley Naim Retamal. Y entonces, dado que está la ley, hagamos cuenta que nadie disparó y que perdió la vista nomás, pues punto. Es que nadie puede hacer, o sea, sería la ley de la selva, digamos, sería mirar para el techo. Bueno, ¿qué se puede hacer si está aplicando esa ley? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Primero sigue el debate, porque el veredicto no es fallo. Así es. El veredicto es la primera posición, este debate sigue, y después va a haber apelación a la Corte de Apelaciones y a la Suprema, y después a los
a los órganos internacionales. Hay todavía una larga. Sin embargo, a nivel parlamentario, en un entrevero que la vida dijo que no era recomendable al final, porque tiene otra situación nueva, o sea, en vez de estar todos preocupados de Gustavo Gatica, estamos preocupados de cómo nos vamos a juntar. Empezó una discusión en que un parlamentario hace responsable a otro, y etcétera, etcétera, y esa dinámica termina en que se siente afectado el Partido Socialista porque le asignan responsabilidad en las votaciones que tuvo, eh, y afectó y tomó, digamos, iniciativa a la presidenta del PS. Nosotros nos comunicamos con ella a través de Bárbara Figueroa en lo inmediato. Es decir, para nosotros no, el debate era la situación de Gustavo Gatica, el debate era la impunidad, el debate no era si estábamos más cerca o más lejos. Por tanto, para nosotros esto no debiera ser, sino al revés. Si algo debiera favorecer el fallo que pone, digamos, en una situación de tanta impotencia, es profundizar la unidad. ¿Para qué? Para incluso en el plano parlamentario someter a discusión la ley. O sea, la ley nos dio el ancho, porque aquí hay que asociar, el Pato puede ayudar, esto de las reglas de uso de la fuerza que tienen que ser proporcionales a qué es lo que está en juego y quién está confrontándose con quién. Si aquí quedó demostrado que la superioridad de fuerza que tiene alguien que maneja un arma y que puede dispararla es de una desproporción que no puede mantenerse como normativa. Entonces, ¿qué hay que hacer? No es que la ley, bueno, pero la ley se puede mejorar. La ley puede ir a discutir, dada esta experiencia, y ya sería el tremendo aporte, digamos, Gustavo Gatica, que mejora una ley, porque lo contrario sería imaginar que si todo esto será impune, todo esto será protegido, perdónenme, digamos, hay que afirmarse que vamos a topar, digamos, aquí a cualquiera, porque está en una barra de fútbol, porque se demanda un recital de música. O sea, las situaciones de controversia sociales abiertas, públicas, callejeras, son con muchas razones, no solo es un móvil de movilización política. Entonces, creo que abre el debate. Ahora, vamos a tener. Se nos congeló la imagen del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Ahí Ahora, ahora sí. bueno. Yo entiendo que me expliqué correctamente qué es lo que está en un punto que yo tengo la sana expectativa que vamos a tener todos la gran voluntad de maduramente poner las cosas en el centro, y sacar conclusiones comunes. Yo no veo que algunos van a decir, mira, da lo mismo que siga esta misma ley, que si puede afectar a. No, ese no va a ser el discurso de ninguno de los partidos que somos parte de una coalición. Así es. Conversamos con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista de Chile, en de domingo a domingo, 18 de enero del año 2026. Patricio Palma. Bueno, ha sido una semana sin duda dura en términos de discusión política, Lautaro, y lo que uno observa es que surgen iniciativas en distintos sectores tendiendo a buscar la controversia con el Partido Comunista, buscando establecer la brecha entre la socialdemocracia o los partidos de la izquierda socialdemócrata y los comunistas. Uno de esos puntos, uno de esos aspectos que estuvo en la semana permanentemente rondando a propósito de la situación internacional y de las últimas declaraciones del presidente norteamericano Trump, es la situación de Cuba, en que Trump dice le falta muy poquito para caer. Está anunciando que la presión ejercida sobre Cuba finalmente podría terminar en lo que está buscando Estados Unidos hace 60 años. Pero aquí viene lo curioso. Se ha intentado emplazar al Partido Comunista para que reconozca diferencias con Cuba, para hacer que el Partido Comunista establezca diferencias entre dictaduras y dictaduras.
o entre dictadores y dictadores. Y entonces creo que sería importante aclarar en este programa cuál es la visión que el Partido Comunista tiene de Cuba y su régimen, que le permite afirmar tajantemente que hay diferencias entre una dictadura sangrienta, terrorista, como las que conocimos incluso en Chile, y el régimen de gobierno del sistema cubano. A ver, yo creo que debiéramos darnos, estoy hablando respecto del partido, a propósito de cómo se ha puesto en el tapete la situación del proceso cubano, desentendiéndose de una campaña que tiene a esta altura del año 61, a la fecha 64 años, si no me equivoco. Perseverante, persistente, creciente, nunca con un espacio para tomar oxígeno. Estoy nombrando el triunfo de la Revolución Cubana, que fue valorada ampliamente a nivel planetario, porque ese movimiento derrotó y sacó de la conducción la dictadura de Batista. Empezó a hacer un proceso en beneficio de los postergados, de los más pobres, etcétera, con una propuesta y un programa uno podría decir claramente, de revolución democrática. Ese era el camino que tenía el proceso cubano. Pero ya en las primeras horas, Estados Unidos no aceptó, y en contubernio con los cubanos, que eran los que controlaban las azucareras, los que controlaban la central y el capital, empezaron a aplicar un plan de sedición, de desestabilización, que llevó a Playa Girón, abril del 61, si no me equivoco. Fue ahí, después de Playa Girón, después de la invasión a Playa Girón, queda en Cuba, no queda en Estados Unidos. Después de la invasión a Playa Girón, que el proceso revolucionario hizo un quiebre y plantea la perspectiva socialista. No nació como un proceso socialista, sino de profundización democrática. Pero los acontecimientos, y de ahí hacia adelante, nunca dejó un solo día Estados Unidos en condición de imperio, la CIA en particular, de tener una confabulación y una sedición por terminar con el proceso cubano. Ellos no aceptaban, su orgullo los mata, no pueden aceptar que a 90 millas de Estados Unidos haya un pueblo que haya decidido caminar su propia opción soberanamente. Y vino, no te olvides, el Escambray y los focos que armaron allí, digamos, con ayuda de nuevo desde fuera, y las avionetas que entregaban mercadería y repartían panfletos, y de ahí N atentados contra Fidel Castro como el gran conductor, no el único, el gran conductor del proceso. Entonces, cuando hablamos de Cuba, hablemos de algo que ha estado acosado, cercado, bloqueado intencionalmente más de 60 años. Yo quisiera imaginarme qué pueblo puede sobrevivir a esa condición. Estamos hablando de una isla cuyas riquezas son muy limitadas. No tiene el petróleo que tienen otros países, no tiene el cobre como que tenemos nosotros, no tiene el litio. Es una isla que tiene la geografía que tiene, y entonces sus riquezas era el azúcar. Bueno, pero la zafra dejó de ser, desde el punto de vista económico, del rendimiento para los ingresos de Cuba, que pasó a segundo plano el tema de la producción azucarera. El tema de los cítricos, el tema del níquel. Bueno, y luego lo que hace frente a la adversidad Fidel es abre una nueva línea de la economía, desde el punto de vista de servicios, que potencie los ingresos, y que es la línea del turismo. Eso empezó a caminar, yo diría pudo haber caminado de antes, pero empezó a caminar y fue fuente de grandes ingresos. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Empezó a acercar a los que van de turista a Cuba. O sea, no soporta nada. Los tiene bloqueados, entonces Cuba entra en la inteligencia, en la biotecnología, en la fabricación de vacunas, y entonces empieza a acercar
todo aquel que contribuya con insumos para que esas vacunas funcionen, también queda fuera. Porque no es solo cercar la economía de Cuba, sino otras economías prohibirle. Entonces, esta es la única país en el mundo que el libre comercio, estos señores que hablan del el libre comercio no funciona, porque lo tienen privado, prohibido, cercado. Ese es el país del cual estamos hablando. Ese país del cual estamos hablando logró las mejores tasas de alfabetización, los mejores estándares educacional y de educación superior. Logró las mejores expresiones en una serie de manifestaciones que tienen las identidades deportivas y logró marcas mundiales. Logró las mejores expresiones en lo que es la expresión del arte y logró marcas también que tienen trascendencia planetaria. Es decir, como sociedad, nadie podía decir, y eso era dentro de un cuadro adverso, y el cerco y el cerco. Claro, cuando se derrumba la Unión Soviética, tiene efectos sobre ellos, por cierto. Y esos efectos empiezan a ya crear las primeras condiciones para que sectores profesionales formados en Cuba, yo no estoy hablando de médicos que estudiaron qué sé yo, en Inglaterra, no, médicos formados en Cuba ingenieros formados en Cuba, deportistas formados en Cuba, empiezan a distribuirse en otros países del mundo porque Cuba está bloqueada, no le aceptan nada. Se pensó, si a Cuba le dan la posibilidad de vivir igual que los otros países, no más ni menos, ahí vamos a saber hasta dónde llega. Bueno, luego está la expresión de solidaridad. Hay otros países cuyas riquezas se acumulan, tienen grandes indicadores, pero no gastan un peso en solidaridad con otros. No, cada uno aquí se la arregla solo. ¿De dónde es? Del África, de Asia, de donde sea. Ah, bueno, el problema de ellos. En Cuba habían grandes inversiones en la solidaridad con otros pueblos y lo demostró. Entonces, voy a decir, claro, porque exportaban. No veamos solamente cuántos médicos chilenas y chilenos hay formados en Cuba en forma gratuita. Más de 1.000 profesionales de la medicina están, lo mismo pasa en otros países. Entonces, no querer ver eso y poner a competir en igualdad de condiciones como cuando alguien pone a correr a alguien muy alimentadito, con zapatos bien lustrados y con los toperones, con alguien al lado que va con una zapatilla y la otra va a pies pelados y compitan, pues. No, eso de verdad una Sí. frivolidad. Cuando se empieza a hacer una caricatura de lo que es el proceso cubano, cuando se descalifica a Fidel, porque es un dictador, lo que están haciendo es convocar, ahí los verdes, entren, si total es un dictador. O sea, ojo con eso, si no somos tontos, si somos parte de la sociedad. Yo quiero saber quién ha tenido más alma humanitaria. Mira, yo creo que los cubanos jamás lo van a decir públicamente, digamos, pero yo no soy cubano, así que puedo usarlo como ejemplo. Hay que solo ver el ejemplo y la preocupación que tuvo Fidel por el hijito de Andrés Alamán. No le importó jamás qué pensaba el papá, qué posición política tenía. Lo que valía era si Cuba podía hacer algo, lo iba a hacer, porque tiene un alma humanista. No es el egoísmo y el egocentrismo de otros, no. Se socializó, se consagró a la misión de servir a la gente y lo hizo en esa condición. Entonces, en Cuba, no, nosotros tenemos que todos soportar las elecciones norteamericanas que son diferidas y que juntan plata y así valen más el voto, vale menos, y nadie no entiende por qué el tipo que saca menos votos, pero tiene más plata detrás, gana la elección. Bueno, y no podemos entender las elecciones como que son universales y directas que hay regularmente en Cuba para elegir las autoridades, el parlamento, los municipios, etcétera. No, no, es que eso, pero ¿por qué no? Entonces llegamos al punto que yo sé que es la diferencia del partido único. El problema del partido único no es un invento que venga de una copia de la Unión Soviética o una orientación de Lenin. No, es la historia de Cuba. Cuba fue el último país que se liberó de la colonia española. Y después Estados Unidos quiso, al igual que en Puerto Rico,
comprarlo y tenían que liberarse también de ese yugo. Y entonces la única forma martiana que tuvieron fue un partido que defendiera la independencia nacional. O sea, ahí está el origen de esto. Y luego, yo digo, si dejan que Cuba se desarrolle, yo más de una vez conversé con distintos grandes dirigentes de Cuba, déjennos y van a ver que van a haber partidos políticos, va a haber todo lo que ustedes quieran, pero que tengamos la tranquilidad de no ser acosados, no tener que, porque cuando uno se defiende como un todo, no tiene otra variante. Yo creo que nosotros hemos visto que tenemos que estudiar y conocer más los procesos de distintos países, no solo el de Cuba, sino los procesos de cómo se forja el tema democrático en yo creo que el Julio está hablando y está con mute. No, no estoy hablando. No Estaba está escuchándote. Te estaba escuchando. entonces que veía que el pato entonces quedó. Sí, el pato se congeló. Bueno, Bueno, pero eso va a ser un tema largamente a conversar. Cierro sí, con lo siguiente, para los que son, porque a veces hay ignorancia también. Ignorancia es desconocimiento. sí, El Partido Comunista de Chile tiene por opción, por conclusión del punto de vista teórico y también filosófico, que las propuestas emancipadoras que corresponden a un país son particulares y propias. Como dicen los chinos, el socialismo chino con peculiaridades chinas. Nosotros decimos la perspectiva en Chile con peculiaridades chilenas, como decía Allende, con empanada de vino tinto y, y a la chilena. Entonces, hablar de esto, tanto de Cuba o no, para manifestar solidaridad, valoración, hermanamiento, etcétera, no es que nosotros queremos copiar el modelo que ellos tienen, porque es de ellos para nuestro país. Eso, María te decía, no hay ni calco ni copia de otro proceso. así es. De domingo a domingo, 18 de enero del año 2026, estamos conversando con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista de Chile. Les recuerdo que se lo dijimos al comienzo, este espacio está grabado por razones de conectividad y bueno, en algún momento lo explicaremos con más tranquilidad. Eh, Lautaro, yo te escuchaba con harta atención lo que estabas hablando respecto a Cuba y me recordó que estos días, hace 2 o 3 días atrás o 4 días, eh, 32 combatientes cubanos cayeron en Venezuela con el ataque de Estados Unidos. Eran pe- cubanos que estaban en la protección del presidente de Venezuela. Bajo una lluvia intensa, les rindió homenaje con el pueblo de Cuba en la calle. Y eso es un hecho muy, muy importante tenerlo presente. Eh, y lo consideran caídos con el cumplimiento de su deber, porque había un compromiso para eso. Esto contrasta con lo que sucede en Estados Unidos, donde fue la que le llaman la lideresa de la oposición venezolana en la Casa Blanca. La hicieron entrar de manera bastante despectiva, entre paréntesis. No entraron nada con un auto adentro a la puerta de donde recibe generalmente el presidente Trump a sus invitados, sino que tuvo que pasar por todas las casillitas que tienen para poder llegar adentro. Pero ¿a qué iba Corina Machado? Le llevaba la medalla que le habían entregado como premio Nobel de la Paz. Y realmente a mí me parece, yo no sé, una desproporción de todo tipo. La actitud de Trump y la actitud de Corina Machado, ambas empatan no sé, no sé cómo calificarlo realmente, Lautaro. A ver, yo creo que los hechos demuestran que todo esto forma parte de una misma operación política que busca crear condiciones desde el punto de vista de cierta simpatía de la opinión pública internacional, pero ni era Corina Machado tan merecedora del premio Nobel de la Paz,
porque ella misma siente que no es merecedora, que tiene que entregárselo a Trump. Es decir, es la disminución absoluta. Otra lectura es la subordinación de esta persona respecto de Trump. No puedo yo tener algo que tú no tengas. Y si yo lo tengo por alguna casualidad o porque alguien inventó esta operación política, porque esa es la verdad, yo quiero hacer la salvedad para quienes nos escuchan. El premio Nobel de la Paz lo entrega Noruega, no Suecia. No es donde mismo se entrega el premio Nobel de Literatura, por ejemplo. Entonces es un ente que está bastante mañoseado y manoseado. Le entregaron el premio Nobel de la Paz a Kissinger cuando estaba todavía sin cerrar la guerra del Vietnam. Y se la entregaron también a un vietnamita y el vietnamita dijo yo no acepto y no recibió el premio. Entonces, no nos digan que es inmaculado, que la posición y que a quien nombras es ungido y no hay debate que hacer, digamos. Porque no lo es, porque está politizado. Eso como una primera consideración. El, por otro lado, a propósito de gestos democráticos, y entonces como está muy en voz, Trump, ¿a quién le preguntó que iba a invadir Venezuela dentro de las instituciones del Estado norteamericano? No fue discutido por el Congreso norteamericano, no fue aprobado por el Congreso. De hecho, hay posiciones en contra incluso de propios republicanos. Entonces, nos llega una noticia como nada, o sea, son tan absolutas que parece que el mundo se nos viene encima. Y la verdad, yo creo que esta señora que le dieron el premio y que una, en el fondo una activista de una posición, tiene derecho a ser activista, eso está fuera de lugar. El tema es que entonces no nos vengan a enredar con que se junte eso con el premio. Eh, y la única forma de juntarlo es entonces imaginar que el premio está hecho para que forme parte donde corresponda de planes que sean contingentes y que sean en beneficio de un sector. A mí realmente me choca, me golpea la integridad de personalidad, digamos, o sea, ¿por qué tiene que reconocer? ¿Por qué ese premio ella? O sea, aquí hay otra cosa. Ella se toma las atribuciones que tiene el Consejo en Noruega que otorga este premio. O sea, los noruegos no le dieron el premio a Trump. No importa, ella dice cualquier cosa de eso y ella se lo da. O sea, ¿quién es ella para dárselo? Entonces es una cosa, toda una incoherencia, pero que muestra de cuerpo entero que esto forma parte de una operación política y no es, digamos, por sobre cualquier pensamiento. Comenzamos con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, en este especial porque estamos grabando en este día lo que es el programa que estamos transmitiendo en este domingo 18 de enero del año 2026. Eh, Patricio, ¿te queda alguna pregunta o nos queda poquito tiempo? Yo creo que estamos muy claros con las respuestas que ha dado Lautaro. Aprovecho de despedirme de él y Sí. publicaremos esto el domingo. Hoy día no vamos a hacer reflexión porque eh, no podemos hacerla porque no tenemos la cantidad en este instante todavía. Pero, Lautaro, ¿algo que decir finalmente? Yo creo que lo que puedo decir, digamos, todos estos acontecimientos que hemos comentado y que seguro, digamos, tienen otras matices, otras visiones, todos tenemos, digamos, derecho a eso. En el caso nuestro, como fuerza política, están en el contexto, como lo dije al comienzo, de un proceso de intercambio, de Se nos congeló nuevamente la imagen. Estamos con alguna dificultad. Ahora ahí sí, ahí volvimos. digo, para consolidar, ampliando, rectificando, completando lo que es nuestra mirada de política para el país en el contexto internacional y que humildemente queremos aportarle al diálogo entre los distintos partidos que convivimos
con los respetos y las identidades de cada uno en construir una propuesta para Chile. Gracias, Lautaro. Gracias a nuestros auditores. Estamos poniéndole fin a este de domingo a domingo, en este también día 18 de enero del año 2026. Y por supuesto, le agradecemos a todos quienes estuvieron presentes. Que esté bien todo y nos encontramos luego en el próximo domingo en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Chao, que estén muy bien. Chao, que esté bien. Saludos. Chao, chao.